Buenos días, hermanos, gusto saludarlos a todos. ¿Cómo amanecen? Bueno, gloria a Dios. Gracias por el que me dice bienvenido. Bien, quiero saludar a todos los que nos ven también en la casa. Transmitimos, pero la idea no es que se queden en la casa, sino que estamos esperando que nos levanten todo esto para poder estar plenos en la iglesia. Usted sabe, la Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero he estado estos días predicando en algunas iglesias aquí en Bogotá y fuera de Bogotá, y hay una preocupación general. El COVID diezmó la iglesia, o sacó a la luz más bien la fe, lo que hay en el corazón de las personas. Imagínense que muchas personas no quieren ir a la iglesia, pero sí hacen sus otros trabajos normales. Los inconversos no tienen miedo del COVID, se van a tomar, se van al estadio. Pero los cristianos sí les da miedo del COVID, que pronto se contaminen, tienen un Dios pequeño y les da miedo. Hay un problema de fe en el corazón. Me decía un pastor de una iglesia que tiene unos 4,000 miembros, me decía que solo le estaban yendo 1,000 a la iglesia y que no sabía dónde estaban los otros. Entonces el COVID generó una revelación de lo que hay en el corazón de algunas personas. Así que vamos nosotros a entender que estamos viviendo tiempos que son muy complicados, muy difíciles. Entonces quiero hablarles esta mañana acerca del lugar de la batalla. Voy a llamar así, es lo que vamos a hablar. Pero quiero hacer una introducción y quiero antes de eso leer Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Romanos 12, versículo 1 al 3. Este es conocido de todos ustedes y quiero resaltar aquí en este pasaje algunas cosas y que entendamos nosotros cuál es el lugar de la batalla. Entonces, Romanos 12, versículo 1 al 3 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En este pasaje nosotros encontramos 3 veces la palabra mente, vamos a decirlo así. La primera dice: vuestro culto racional, aquí con la cabeza, culto inteligente. La segunda dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la cabeza, la mente. Y la última dice aquí, el versículo 3, sino que piense de sí con cordura. Entonces en esa idea hay 3 cosas que se resaltan aquí, que es sus pensamientos, su razón, es su entendimiento para entender la voluntad de Dios. Entonces aquí este punto se hace sumamente importante, porque
campo de batalla donde Satanás va a librar las batallas más grandes es la mente del ser humano. Quiero que usted y yo nos enfoquemos a pensar que Satanás no va a pelear por una nación, por tierra geográfica mejor, sino por su cabeza, por usted, su alma. El alma de los hombres es lo que él va a hacer. Entonces Satanás va a crear como un pensamiento colectivo en la gente para que todos vayamos tras de esos pensamientos. En los últimos días, hermanos, la guerra es por las almas y será más intensa. ¿Sabe usted, hermanos? Al principio de que Dios hizo al hombre, Satanás dañó la obra de Dios. Ha querido siempre Satanás estorbar la obra de Dios. Y la obra de Dios somos nosotros. O sea, el centro de la obra de Dios es el hombre. Dese cuenta que cuando Dios terminó de hacer la tierra y todo, hizo al hombre. No hizo primero al hombre, sino hizo al hombre como el clímax de su creación. Pero todo lo que había hecho anteriormente lo había hecho para el hombre. Entonces cuando hizo al hombre lo puso para señorear. Así que Satanás se dio cuenta que el centro de todas las cosas somos nosotros. Y entonces al darse cuenta Satanás de eso, él apuntó directamente sus armas, sus baterías hacia nosotros. Porque dañando al ser humano, estorbando al ser humano, cambiándole de mente al ser humano, dañaba todo lo demás, la naturaleza y todo lo demás. Por eso la Biblia dice que la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, esperando la redención de los hijos de Dios. Así que cuando el hombre fue dañado, cuando Satanás se metió en la obra de Dios para dañar al hombre, entonces también como un efecto dañó la obra de Dios, la otra obra de Dios, como su creación. Los animales se volvieron salvajes. El hombre, nosotros hemos acabado los animales. Toda la contaminación porque el hombre se dañó. Todo, el centro somos nosotros. Pero en el último tiempo, en los últimos días, la guerra será más intensa por las almas. Porque Satanás sabe que tiene poco tiempo. Hay una expresión en Apocalipsis que dice: ay de vosotros, ay de los moradores del mundo y de la tierra, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que como hay poco tiempo, entonces Satanás librará una guerra más intensa, más fuerte en los últimos tiempos. Y el lugar de la guerra es sus pensamientos, su mente. Ese es el lugar de la batalla, porque eso está relacionado con su corazón. Pero ¿qué es el fin de Satanás? Es dañar su vida, es arruinarlo, es llevarlo a usted al infierno. Ese es el fin de Satanás. Usted se ha puesto a pensar cómo nosotros, los seres humanos, dañamos a los seres humanos. Aún nosotros como padres, aún en nuestra propia ignorancia y nuestro egoísmo, a veces arrastramos a nuestros hijos a cosas que no son. Y Satanás usa todo eso para dañarnos. Ahora, mis hermanos, hay tres expresiones que quiero referirme aquí antes de entrar en el tema que nuestro Señor Jesucristo dijo hablando de los últimos días. La primera, Él dijo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Así que será tal la maldad que habrá en el mundo en los últimos tiempos que el amor de muchos se enfriará. Así que muchos que aman al Señor, a causa de la maldad afuera y en la iglesia, hará que el amor de muchos se enfríe. Y muchos no querrán creer. Hoy mismo, en este mismo momento, hay gente en la casa llena de amargura contra la iglesia, llena de sentimientos por causa de cosas que le han hecho, y su amor se ha enfriado.
Eso es una característica de los últimos tiempos. Pero hay otra expresión que usó el Señor Jesucristo y Él dijo: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Escuche eso. Así que el Señor Jesús dijo que entonces que los días últimos serán tan peligrosos que si Dios no corta esos días y dice ya se acabó aquí, nadie sería salvo. O sea, ¿será esto tan peligroso? Los últimos días serán tan peligrosos que Dios tiene que intervenir para que usted y yo seamos salvos, o si no, no seríamos salvos por causa de la maldad y la confusión. Y tercera expresión, el Señor Jesucristo hizo una pregunta. Él dijo: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él hizo una pregunta y Él dijo: ¿y será que cuando yo venga habrá fe en la tierra? Esa pregunta, dicen los teólogos que es una pregunta gramatical, es decir, tiene la respuesta en sí misma. Así que no, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es no, porque será tanto la incredulidad, serán las cosas tal, se revelarán las cosas tal, que entonces la fe será muy escasa. Y estas tres frases me hacen pensar a mí en la situación en que nosotros estamos viviendo. Porque en este tiempo de pandemia la maldad se multiplicó exponencialmente. Nosotros, que se decían que éramos un país atrasado 50 años de Estados Unidos, de los países europeos, ya con la pandemia y el uso de los medios de comunicación, del internet y todo, nos adelantamos casi por obligación. Tuvimos todos que acudir a Facebook y a YouTube y a todas las cosas, y como que nos acercamos rápido al mundo. Mire que hoy no hay fronteras, ya no hay fronteras, y nos adelantamos. Pero ese adelanto no solamente es en cosas constructivas o cosas que edifican, sino que ese adelanto se da en la iniquidad más que todo, porque el hombre siempre habla de lo que hay en su corazón. Entonces, si un hombre homosexual o si un hombre progresista, para que entendamos, tiene control sobre algo, él es un predicador de su progresismo. Y así van las cosas. Así que quiero llevarlo a pensar que hoy el peligro está en sus pensamientos, en la mente, en lo que creemos, en los conceptos que tenemos. El diablo antes perseguía a la iglesia. Claro que todavía lo hace, pero menos, porque como hay derechos humanos, como hay libertad de culto, entonces nosotros los evangélicos vamos y demandamos porque hay libertad de culto. Pero hoy la guerra es de otro tipo. Hoy casi no hay persecución, además los países lo condenan. Pero déjenme decir que Satanás, si quisiera, y él lo quiere, va a volver a derramar sangre de cristianos, porque esa es su especialidad. Y él puede mimetizarse un tiempo, pero él va a hacerlo. Pero hoy Satanás está usando otros métodos, y es tomarse sus pensamientos. O sea que la guerra, la batalla está en los pensamientos. Mire hoy cómo el humanismo, como lo que llama progresismo, el humanismo, hoy los derechos humanos del hombre. Estaba escuchando a un hombre diciendo que es impresionante cómo un magistrado aquí en nuestra nación es uno de los ponentes y defensores y los que votan principalmente a favor del aborto. Ustedes saben, hubo un caso en Pasto que la Corte Constitucional falló por una demanda de la mamá para poder abortar, pero el niño tenía 8 meses y el niño fue despedazado literalmente, y la Corte Constitucional dijo que sí. Entonces decía
un señor decía que es impresionante ver cómo ese magistrado que es defensor del aborto es uno de los que también ha propuesto leyes y defiende leyes a favor de los animales, que no se puede tocar un animal. Y no es que nosotros digamos que usted puede tocar los animales. Yo mejor, para no maltratar un animal, porque son cochinos, no tengo. Pero escúcheme, ¿cómo es posible que esta sociedad adelantada, que se presume de adelantamiento, pueda despedazar a un niño, a un feto de 8 meses, pero pueda meter a la cárcel a un hombre porque castigó un gato, porque mató un gato? No, el mundo se puso al revés. Eso es lo que está llamado progresismo, porque eso va a la mente, porque la gente empieza a creer que sus derechos están sobre lo que Dios dijo, porque la Biblia se va a volver un libro viejo de museo. O escuché una discusión entre un pastor y comillas, un teólogo LGBTI. Y entonces estaba diciendo, el periodista le preguntó al pastor si la Biblia condena el homosexualismo, y él dijo: claro, la Biblia dice que es una abominación. Entonces el teólogo, entre comillas, le dijo: no, señor, Dios es amor, y si todo sale del amor, entonces es bueno. Eso es el pensamiento, eso es lo que hay en la cabeza. Hoy eso está cambiando. Hoy lo que se llama posverdad, debe saber usted que lo que se llama hoy posverdad es una limpieza de la mentira. Hoy lo que se llama posverdad significa que la gente está dispuesta a olvidar todo lo de atrás, ignorarlo y empezar a generar una verdad, posverdad, después de la verdad. Escúcheme eso es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces estamos creyendo nosotros la mentira. Los principios están desapareciendo y la confusión está reinando. ¿Cómo les parece? Pero sabe, todo va en los pensamientos. El corazón y la mente están relacionados. A veces es difícil separar uno el corazón de los pensamientos. ¿Dónde residen los pensamientos? ¿En la cabeza o en el corazón? Pero todo está relacionado, integrado. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, usted, lo que yo expreso es porque está en mi corazón. Yo no puedo expresar otra cosa. Yo conozco una persona que por lo que habla. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que había gente que podía hablar lo bueno siendo mala. Es decir, que podía ser hipócrita, podía aparentar y hablar. Pero mis queridos hermanos y hermanas, el corazón y la mente están relacionados. Nosotros somos resultado de nuestro entorno donde estamos. Yo soy el resultado de eso. Yo soy el resultado de lo que escucho. Nuestros hijos son el resultado, tristemente, no de la casa, sino del colegio, de la universidad. Mire que nosotros perdimos la batalla con nuestros hijos en la casa misma, porque nuestros hijos van a la universidad y vienen diciéndole a usted que usted es atrasado, y entonces usted se asusta y listo, lo que ellos digan. ¿Y sabe por qué? Porque perdimos la batalla con ellos, porque no les enseñamos principios. ¿Cuántos de nuestros hijos llegan a la casa a decir que Dios no existe porque el profesor les dice que Dios no existe? Y ellos entonces empiezan a cuestionar todo, y a veces nosotros no sabemos cómo darles razón, a no ser con un palo. Yo soy su papá y ya. Y entonces, pero ni siquiera eso hacemos, ni siquiera con un palo. Pero no les damos razón. Quiero decirles esto, mire, para los judíos que son adelantados,
Usted sabe, la mayoría de premios Nobel son de Israel. Para los judíos nunca está en discusión si Dios existe o no. Para ellos simplemente Dios existe y ya. Solamente en nuestra cultura occidental es que se cuestiona si Dios existe o no, que de dónde salió el huevo, que si salió de la gallina, entonces de dónde salió la gallina, no, que salió el huevo, entonces decimos, entonces de dónde salió Dios. Nosotros nos generamos esas discusiones, nosotros. Pero el judío no. El judío dijo, Dios existe porque la naturaleza y todo revela a Dios, y nosotros, y no hay más, no tienen ningún tipo de discusión con ese asunto. Así debemos ser nosotros, Dios existe. Entonces el niño le dice a uno, papá, ¿y de dónde salió? Cállese, Dios existe. Ah, sí, listo, Dios existe. Pero escuche, no es así de bruto, sino que el judío razona, es inteligente. Pero él no discute ese tema, porque para él Dios existe, simplemente se sujeta a esa verdad. Pero la piensa, no la cuestiona, y la piensa para afirmarla. Entonces fíjese que cuando nosotros perdimos la guerra con nuestros hijos en la universidad, en el colegio, con sus propios amigos, los amigos a veces generan más influencia que nosotros mismos, que los hemos mantenido, que los parimos. Y los amigos van y le ejercen influencia y los desvían, los inducen. A mí cuando era joven me indujeron. Ahora tenemos que aprender a vencer el qué dirán, y tenemos que aprender a ser yo. Y tengo que aprender a hacer las cosas racionalmente, con inteligencia, entendiendo que la guerra está en los pensamientos. Ahora, pretendo responder una pregunta: ¿cómo renovar nuestra mente? Porque dice aquí Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, su entendimiento tiene que ser transformado. Y segundo, dice aquí que presentar nuestro cuerpo vivo a Dios es nuestro culto inteligente, racional. O sea, no es un culto normal, es un culto inteligente. Y luego dice aquí que cada uno de nosotros tiene que pensar de sí mismo con cordura. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a renovar nuestra mente? Vamos a leer un texto aquí en Filipenses 4:8 para poder ilustrar esto aquí. Y vamos a hablar de 4 cosas que nos van a ayudar a renovar nuestros pensamientos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero que nos fijemos un poquito en este pasaje. Aquí se habla de la palabra todo y se dice que nosotros tenemos que pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo bueno, todos los adjetivos calificativos buenos que usted le ponga. Pero dice, pero si hay algo digno de alabanza, o si hay virtud alguna. Es decir, que hay cosas buenas que no tienen de pronto virtud, como decía Miguel Ángel hace 8 días, que uno tenía que hablar lo que vale la pena, o si no, no hablarlo. ¿Cierto? Sí era eso, ¿no? No hablo, si no edifica, no hablo. Entonces es igual, usted no piensa si no hay virtud. Eso que está diciendo aquí la Biblia, lo que lo está aquí, esa palabra si hay, está cuestionando lo anterior, está poniéndolo en duda. No es solamente piensa en lo verdadero, piensa en lo verdadero si hay virtud alguna. Ah, bueno, eso me refuerza el concepto. Pero hay 4 cosas en que quiero que nosotros
que me parece a mí que nos ayudan a renovar nuestros pensamientos. Entonces, primero, la importancia que usted tiene de aprender a pensar, o la importancia de aprender a pensar. Mire, aprenda a pensar. Uno aprende a pensar. Yo aprendo a pensar. Yo desecho lo que no es importante. En ese sentido aprendo a pensar. Digo, esto es basura. Por ejemplo, yo a veces, usted sabe, yo tengo celular y entonces a uno le llegan cosas porque los medios y Facebook está hecho para que usted esté retenido en eso. De tal manera que, por ejemplo, si alguien sube algo, usted sabe que alguien toma café y si se le queda un cunchito, toma una foto y dice: ay, se me quedó un cunchito de café. Y entonces lo sube a su estado. Entonces Facebook me manda a mí a decir: tal persona, Félix Rodríguez, subió a su estado una historia importante. ¿Qué opinión tienes de la historia? Entonces yo miro la historia y es que se le quedó un poquito de cuncho de café. Entonces ahí mismo yo empiezo a decir: ay, lástima por el poquito. Y otro dice otra cosa. Entonces la idea es tenerme a mí ahí, retenerme. Esa es la idea. Pero eso es basura. Perdónenme, a mí qué me importa que a usted se le quede un poquito de cuncho en la esta. Pero a mí me sacan a esas bobadas. Ahora, cuando yo tengo que aprender a pensar, entonces yo tengo que aprender a desechar eso, a ponerle límite a mis pensamientos, a no dejar que mis pensamientos vuelen. Alguien dijo que la mente es la loca de la casa. Entonces se va volando. ¿Sabe en qué más cerramos nosotros? En no aprender a pensar. Porque si llegamos y vemos el ambiente así, empezamos a pensar. Y empezamos a pensar. Entonces resulta que estábamos en una reunión, ¿no? Y un hermano salió rápido. Y en ese momento yo estaba diciendo algo. Entonces un hermano se me acercó y me dijo: ¿cómo le parece que lo que usted dijo molestó al hermano? Y yo dije: ¿por qué? Dijo: salió corriendo rápido. Yo lo iba a detener, pero salió corriendo. Le dije: yo le dije: bueno, había que hacer dos cosas. Una, detenerlo y pararlo y preguntarle, o deje yo hablo con él. Y entonces vi a la hija y le dije a la hija: ¿qué pasó con su papá? Que no lo vi. Me dijo: es que mi abuelita, lo llamaron que mi abuelita le dio una especie de derrame y tuvo que irse al hospital a llevarla con urgencia. Entonces salió volado. Y dije: entonces después lo llamé: hermano, ¿cómo le fue con su mamá? Y dijo: uy, hermano, discúlpeme, es que tuve que salir volado. Pero ya todos los otros con la loca de la casa estaban pensando que era que le había caído lo que estaban hablando. Entonces uno tiene que aprender a pensar. ¿Y qué debería de hacer uno cuando usted tiene malas sospechas en sus pensamientos? Decir: no, ni dejarse alimentar sus pensamientos. Y decir: no, mire, no me hable de eso. Porque su mente resulta siendo manejada y entonces usted resulta amargado, bajo suspicacias y sospechas, y entonces la relación se daña porque nosotros pensamos. Entonces toca aprender a pensar. Amén, hermanos. O sea, tiene que ser sobrio en sus pensamientos, juicioso. No, los ojos, la Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma, o mejor, algunos dicen. Pero el Señor Jesús dijo que si tu ojo es bueno, por eso dicen que algunos que los ojos son las ventanas del alma. Dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Es decir, sus ojos son importantes aquí con relación a sus pensamientos. Porque si usted tiene unos ojos con espíritu de sospecha y a toda hora anda mirando y haciendo señas con los ojos, es que sus pensamientos son así. Entonces usted tiene que aprender a pensar, a manejar, a ser sobrio en sus pensamientos, a ponerle límite a sus pensamientos. Y eso se puede, no piense que eso es difícil. Número 2, tenemos que aprender a examinar, escuche, lo que se ve, lo que se lee y lo que se habla. Mire, la Biblia dice: no erréis,
las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Escuche, si uno no aprende a examinar lo que ve, entonces eso significa que usted tiene que tener juicio para aprender a cortar si hay algo que usted ve que no tiene nada, que no es importante. Ahora, antiguamente, usted sabe, Facebook es una red social que tiene muchos problemas, ha tenido muchos problemas, pero resulta que, por ejemplo, ahora último empezó a salir, voy a decir así, pornografía en internet, en Facebook. Entonces le aparece a uno unos cuadritos que dice personas que quizás conozca. Y entonces a usted le estoy diciendo que el propósito de Facebook es retenerlo a usted. Entonces ellos generan, eso es como es una red y eso es un algoritmo automático. Ellos generan que usted quizás conozca a alguien. Y usted mira, abre y claro, ese es amigo de la amiga, del amigo de la amiga y quizás lo conozca. Pero ahora están saliendo otros cuadritos que no son personas que quizás conozca, sino otro tipo de cuadritos de pornografía. Usted tiene que ser juicioso en sus pensamientos y tiene que examinar lo que ve, porque o si no usted resulta integrado, totalmente metido en el espíritu del mundo. Ese es el espíritu del mundo y usted tiene que tener eso, tenerlo claro. Mire, examine lo que ve, examine lo que lee. Mire, mi hermano, yo leo, principalmente leo la Biblia todos los días. Principalmente, ese es el libro que cuela todo. Principalmente leo. Hace unos años se me acercaron unos muchachos de la iglesia. Ellos eran los del grupo de alabanza, no en esta iglesia, de otra iglesia que yo fui a predicar. Ellos me acercaron para pedirme un consejo. Uno de ellos me dijo: hermano, ayúdenme. Dijo: es que yo sufro de malos pensamientos. Él me dijo: entra una hermana en la iglesia y yo empiezo a tener malos pensamientos. Y yo voy por la calle y veo una mujer y yo tengo malos pensamientos. Entonces yo le pregunté, yo le dije: ¿usted qué ve? ¿Qué hace usted por la noche? ¿Qué ve usted? Entonces él me dijo que el grupo de alabanza, cuando terminaba en la mañana de ministrar al Señor, se iban y se reunían y se ponían a ver películas. Y en las películas veían pornografía. Entonces yo le dije: usted tiene que cortar eso. Escuche esto, mire. Usted cuando usted ve su voluntad, a ver, si yo me siento a ver un programa de cuentachistes, me siento y cruzo las piernas y traigo un café, mi voluntad, yo cedí mi voluntad a eso. Entonces yo empiezo a escuchar cuentachistes. Usted dirá que son buenos y ellos siempre son de doble sentido. Entonces ellos a usted no le dicen directamente, pero ellos a usted lo inducen a pensar en el pecado. ¿Qué debería hacer usted? Cortarlo. Pero su voluntad está ahí metida, así que usted necesita también su voluntad para cortarlo. Entonces usted tiene que aprender a examinar lo que lee y lo que ve. Si no, hermanos, perdimos la batalla. Amén, hermanos. Entonces, mire, primero leo mi Biblia, pero hay libros cristianos que son buenos. Entonces usted va a una librería, o hay libros cristianos electrónicos ahora. Entonces usted va a una librería y ve un libro y dice: voy a comprar un libro que me ayude a cómo conquistar mi mente. Voy a buscar libros que me enseñen cómo manejar mi voluntad. Pero tengo que aprender a, escuche, examinar lo que leo y también lo que hablo. Mire que específicamente la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que si usted habla
con personas de temas que no son edificantes para usted, sus costumbres buenas se van a corromper. Eso es un juicio, eso es su mente, eso es usted. Número 3, hay que aprender otra cosa que hay que aprender es a comprobar la buena voluntad de Dios. Es lo que dice aquí Romanos. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo tenemos que aprender a comprobar, escúcheme bien, la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo la comprobamos? Porque aquí hay un ejercicio, cuando se dice que para que comprobéis, aquí hay un ejercicio intelectual. Aquí no es simplemente así, aquí hay un ejercicio. ¿Eso qué significa? Entonces que usted al comprobar, usted va, como es un ejercicio intelectual, usted va poco a poco, escúcheme bien, a descubrir por el ejercicio mental de preguntas, usted va a aprender a comprobar y a saber cuál es la buena voluntad de Dios. Pero déjeme decir que este punto nos lleva a nosotros a un solo fin. Es que ¿a dónde se comprueba la palabra de Dios? ¿A dónde se comprueba la voluntad de Dios? Si no es en su palabra, nada más. Aquí la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ahí no se queda el salmo. El salmo dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí, mis queridos hermanos, valdría la pena que nosotros habláramos un poquito de esos salmos. Dice que la ley de Jehová, él dice que el hombre puede conocer a Dios, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, usted puede ver que existe Dios y la grandeza de Dios porque usted sale y mira lo creado. Pero dice la Biblia que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea que lo que convierte el alma está aquí escrito en la palabra de Dios. Ahí está la voluntad de Dios para usted. Pero dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y dice que los pensamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. Y si usted lee el Salmo 19, entonces va a encontrar una cantidad de cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Y déjeme gastar un poquito de tiempo aquí en esto, hermanos. Quizás es repetitivo, pero es cierto. Miren, mis hermanos, hasta el final de los tiempos, acuérdense que la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, hasta final de los tiempos la palabra de Dios permanecerá. Me decía Anita que estaba mirando un documental de unas personas muy educadas, estudiadas, pero uno de sus hijos, ellos creyendo en una cosa de su abuelo, y así uno de sus hijos escribía como un diario, y toda su familia, ellos se ahorcaron. Eran como 11. Entonces la gente empezó a pensar, pero ¿por qué esto? Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que uno de sus hijos empezó a decir que él hablaba con el abuelo. Entonces el abuelo les dijo que para reunirse con él tenían que ahorcarse. Pero eran educados. Yo le dije a Anita que claro que los demonios no preguntan si este fue a la universidad o no. Los demonios simplemente son demonios. Y van a ir, escúcheme, esto se me está volteando. Y los demonios van a ir a donde haya puertas abiertas. ¿Y dónde hay puertas abiertas? Donde no hay pensamientos sujetos, donde usted no entienda la voluntad de Dios, donde un ser humano, un hombre espiritual, un hombre cristiano no entienda y no aprenda a manejar sus pensamientos y no aprenda a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Cuando existe un hombre así,
tiene una puerta abierta y Satanás no va a preguntar, los demonios no van a decir, este es bueno, este da los diezmos, este estudió en la universidad, este hizo cosas buenas. No, no, los demonios no van a decir así. Ellos simplemente van a entrar a donde usted le permita entrar. Entonces la palabra de Dios, acuérdense que hay un texto en el Salmo 119 que dice: me has hecho más sabio que mis enseñadores, porque aprendí tus mandamientos, tus testimonios. Así que cuando yo conozco a Dios y yo vivo en el temor de Dios, y yo escucho a Dios y yo hablo con Dios, mis pensamientos, yo voy a estar seguro. Y hermanos, hasta que el Señor venga, tenemos que vivir nosotros para Él. La palabra de Dios todo el tiempo. Mire, no es disculpa, yo no estoy predicando que hay que comprar un libro físico, pero no es disculpa. Ahora es tan fácil tener una Biblia en cualquier idioma en el celular, gratis, tan fácil. Pero tenemos el mismo problema de siempre. Es que podemos tener en el celular una aplicación que tenga 50,000 Biblias y no leer ninguna. Ese es el mismo problema. Y no estudiarla, y no pensarla, y no entre nosotros mismos hacerle digestión a lo que Dios ha dicho y asimilarlo. Ese es el problema. Así que tenemos que aprender a comprobar la voluntad de Dios. Y por último, número 4, dice dice Romanos, dice: no os conforméis a este siglo. Número 4, tenemos que aprender a examinar nuestra relación con el mundo. No os conforméis a este siglo. Es decir, que usted tiene que aprender a examinar su relación con el mundo. Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, o mejor, el Espíritu Santo dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No os conforméis a este siglo. ¿Qué es este siglo? Es el lugar donde estamos nosotros. Yo estoy en este siglo, en ese sistema de cosas. Nos tocó a nosotros enfrentarnos a una batalla intelectual con pensamientos. ¿Saben? Las universidades están diciendo en las universidades que Moisés no escribió el Pentateuco. Entonces no se sabe quién lo escribió. Y esta vaina, entonces no se sabe quién lo escribió. Y entonces cuando usted empieza a creer eso, sus pensamientos empiezan a volar. Y empieza entra incredulidad al corazón de uno. Eso está dándose. Entonces yo tengo una guerra intelectual. Ese es el mundo. El mundo está permeando la iglesia. Acuérdense, lo que en un tiempo nosotros rechazábamos, hoy lo estamos aceptando. Acuérdense de mí. Hoy le voy a dar este ejemplo. Antiguamente las iglesias cristianas generaban un sistema de disciplina, que si un cristiano cometió un adulterio, una fornicación, robó, un pecado, entonces se generaba una disciplina. Se reunían los ancianos de la iglesia, generaron una disciplina. Los cristianos de ese tiempo estaban dispuestos a someterse a la autoridad y a la disciplina que le pusieron, y no tenían problema. Ahora no. Ahora eso cambió, porque algunos cristianos amenazan con generar una demanda si usted le hace una disciplina. O sea, algunos cristianos piensan que su vida es privada,
y que nadie se puede meter en su vida. Entonces nos volvimos cristianos de nombre, nominales, de nombre nomás, pero no hacemos. Estuve en San Andrés la semana pasada, la antepasada. Fuimos compramos una propiedad en la isla San Andrés, y entonces fui a recibir la propiedad. Les prometo que no paseé porque pues no me gusta, no fui al mar tampoco, no comí pescado, no juiciosito, nada. Los sufrimientos de un apóstol. Entonces, en San Andrés existe la primera iglesia bautista de Latinoamérica. Fue fundada en el año 1864. Eso quiere decir que tiene casi como 200 años, no, un poquito menos. Dicen que es la primera iglesia latinoamericana. Entonces entramos, eso es un monumento, eso es un patrimonio nacional. Subí arriba a la torre, miré, observé. Y entonces en San Andrés hay 35 iglesias bautistas. Y hay otras, nosotros tenemos ahí un grupito. Y hay otras iglesias. Pero ¿saben cuánto es la población de San Andrés? Son 60,000 personas. Ahora 60,000 dividido entre 35, pongámoslo entre 40 iglesias. ¿Cuánto daría eso? 60 dividido 4, ¿cuánto da? ¿1 y cuánto? Bueno, a lo que voy es a esto. Mire, es que en San Andrés toda la gente se cree cristiana, pero usted va y los encuentra emborrachándose. Usted va y los encuentra, pero cuando usted les dice que usted es cristiano y que usted es pastor, entonces todo el mundo es cristiano. Pero eso es solamente de nombre, porque el mundo los absorbió plenamente, no hay una diferencia. Eso es el peligro en que vivimos nosotros. Entonces uno tiene que examinar cuál es la relación que nosotros tenemos con el mundo. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Yo no soy del mundo. Estoy aquí, pero no soy del mundo. Aquí soy peregrino, aquí soy extranjero. Los principios y valores del mundo para mí no son. Yo tengo mis principios y mis valores propios. Por eso la Biblia dice: no os conforméis. Y cuando dice no os conforméis, significa que usted entiende cómo el mundo está ejerciendo influencia, y usted entiende para no conformarse. Y no podemos, hermanos. Estoy en el mundo, trabajo en el mundo, como en el mundo, pero no soy de este mundo. No puedo ser. Pero cuando nosotros no entendemos eso, mire, ese es uno de los problemas que vivimos con nuestros hijos. Es que cuando nuestros hijos empiezan a ser adolescentes y a crecer, ellos empiezan a relacionarse con el mundo y les gusta más el mundo que la iglesia. Muchos hijos de cristianos, cuando van a la universidad, es como si hubieran llegado a Canaán, como que se liberaron, como que salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Y sabe por qué? Yo sé que a veces el evangelio es mal enfocado en la casa. Yo sé que a veces nosotros de papás a nuestros hijos cogemos y es casi a la fuerza, y no lo hacemos con razón. Pero no quiere decir que sea falso. Pero nuestros hijos, a veces ellos se sienten liberados. ¿Y por qué? Porque tuvieron un acercamiento al mundo, al pecado. Pero ¿sabe eso en qué reside plenamente? En que no han conocido a Cristo. Pero usted, ya un hombre viejo como yo, que ha pasado por todas y que el mundo le ha dado duro y el pecado le ha dado duro, porque por eso usted está aquí, por eso yo estoy aquí, porque el pecado me dio duro y el diablo me dio duro, y yo conocí a Jesús. Ya no voy a volver a incurrir en lo mismo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que, hermanos,
El título de mi mensaje es que el lugar de la batalla está aquí en la cabeza. Que usted es fruto y resultado de lo que usted piensa. Por eso que usted tiene que cuidar muy bien sus pensamientos y de qué usted se alimenta. Porque ese alimento es lo que lo va a hacer a usted que persevere hasta que el Señor venga. Mire, todavía no ha venido el Señor, pero tenemos que resistir hasta que Él venga. ¿Oyeron? Eso se llama resistencia. Hasta que Él venga, manteniendo el mismo espíritu de fe y manteniendo nuestra misma forma de vivir que cuando al comienzo, porque lo amamos y creemos en Él. Todo lo demás va a desaparecer. Ay, que el Señor viniera hoy y descansaríamos, ¿verdad? Ay, que el Señor viniera. Mire, mis hermanos, cada generación debe mirar a Jesús como que ya fuera a venir, ya. Y nuestra función es proclamar que Jesucristo viene en el próximo segundo. Esa es nuestra función. Si esa no fuera nuestra función, nos dormiríamos, entraríamos en un sueño espiritual. Mire, el pensamiento de considerar que Jesús desde hace 2000 años dijo que iba a venir y que los apóstoles vivieron su vida como si fuera el último segundo. Si yo considero eso y digo, pero no vino, ya van 2000 años, entonces de pronto no venga. Eso me genera liviandad en el corazón. Pero escuche, cada generación, la palabra de Dios se dio para cada generación porque la palabra de Dios es eterna. Y entonces usted y yo que somos de esta generación, debemos proclamar que Jesucristo ya viene y vivir como que fuera a llegar ya en el próximo segundo. ¿Está usted listo como si el Señor fuera a venir en el próximo segundo? ¿Qué dice? Si el Señor viniera, ¿a dónde iría usted? Preguntan las dos preguntas, una de las dos preguntas de evangelismo explosivo. Y si el Señor viniera esta noche, ¿usted a dónde iría? Y entonces algunos cristianos dicen, yo creo que al cielo, no sé. Y le pregunta la otra pregunta, ¿y por qué cree que va al cielo? Si es que va al cielo. Y entonces la gente no conoce inteligentemente, racionalmente, por qué va a ir al cielo. Pero mi hermano y mi hermana, Jesucristo viene. Y en los últimos días, el campo, el lugar de la batalla es sus pensamientos, su corazón. Así que usted tiene que guardarlo. Amén. Amén. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Bien. Voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Y hermano, no sé si podré ser más claro, pero quiero decirle, hermano, que usted cuide sus pensamientos, que usted renuncie a lo que tiene que renunciar. Eso es un acto de su voluntad. No espere que venga un ángel y le diga. No espere, no. ¿Y cuándo tiene que hacerlo? Ya. No tiene que decir, ya estamos a noviembre, desde el 1 de enero. Así somos nosotros. Si pasa el 1 de enero decimos, no, en el cumpleaños. Y no, en Semana Santa. No, ya. Ahora, escúcheme bien. Solo Él murió por sus pecados, Jesucristo nuestro Señor. Y Él lo hace todo por usted. Y usted tiene que aprender a mirarlo a Él, solo a Él. Entonces le recomiendo, examine mucho lo que lee, lo que ve y lo que habla. Y con quién lo habla. Cierre sus ojos. Y quisiera que usted levantara su mano si tiene luchas en su corazón, en su mente, dudas. Dice la Biblia, algunos que dudan, convencedlos. Y diga, Señor, perdóname y ayúdame a creer. Y diga, Señor, quiero vivir mi vida para ti.
Quiero vivir mi vida para ti, Señor. Perdona mis iniquidades. Enséñame a pensar. Señor, enséñame a pensar, Padre Celestial, por favor. Enséñame a pensar, Padre bueno. Enséñame. Enséñanos. Enséñanos, Padre. Oh, enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.